Esto te interesa. Aquí te van unos tips importantes. Bien, gracias por esta información importante para que siempre estemos bien enterados de todo lo que acontece en Quintana Roo. Y bueno, quiero agradecer, y está con nosotros la maestra Angélica Amaro Hernández, presidenta del Colegio de Abogados Crescencio Rejón en Quintana Roo. Y maestra Angélica, pues hemos estado hablando estas semanas acerca del tema de los testamentos, importante porque ya hemos platicado de los esquemas, de por qué es importante contratarlos, por qué es importante tenerlos, pero también la diferencia que existe entre uno y otro para que tomemos siempre una mejor decisión y evitemos dejar problemas. ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días. Sí, así es. Es un gusto, como siempre, estar aquí contigo en este programa. Efectivamente, es un tema que hemos estado ampliando un poco porque hay muchísima información al Sí, respecto claro. y es algo que a todos nos compete definitivamente porque todos a lo largo de nuestra vida vamos creando un patrimonio, el cual en el momento que no es esperado para muchos, puede suceder un acontecimiento que pues prive de la vida a la persona. ¿Y qué pasa con sus bienes, con sus derechos y con sus obligaciones sobre el patrimonio que fue creando durante toda esa vida? Es por eso que es importante que toda la audiencia tenga muy claro inicialmente que todos podemos, los que creamos un patrimonio, hacer nuestra manifestación de la voluntad a través de ese acto que, como he comentado, es un acto muy personal, es un acto que lo tenemos que hacer libre de toda coacción y es un acto que puede ser revocable. No tengamos miedo de nosotros, a través de ese acto que se llama el testamento, dejemos nuestros bienes a determinadas personas, en el sentido que o la incertidumbre de que si se merece o no los bienes o qué va a pasar con la pareja de esta persona, que va a hacer uso de esos bienes que yo posiblemente le pueda dejar y demás, porque esto es revocable. Si yo en el transcurso del tiempo cambio de opinión, pues puedo acudir nuevamente a hacer otro testamento y las personas a las cuales yo les había heredado o le había dejado mis bienes a través del testamento, pues pueden ser revocadas con el Nuevo Testamento. Claro. Siempre va a Y ser era, válido perdón, el maestra, último. era justamente parte de las dudas que el auditorio nos iba compartiendo. ¿Cuántas veces se puede cambiar? Si se puede cambiar, y esto es lo que justamente da la pauta, las veces que consideres necesarios, ¿no? En ese aspecto, y no hay un límite, ¿correcto? Sí, efectivamente, son las veces que se considera necesario porque en nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo, específicamente en el artículo 1241, ahí lo podemos encontrar, y cuando nos establece esa apertura de que es revocable, ahí no establece el número de veces que nosotros podemos hacer ese testamento. Entonces, no hay un límite, yo puedo hacer el cambio las veces que yo quiera y en caso de que llegue alguna defunción, entonces va a tener validez el último testamento. En la práctica pasa mucho que el que deja esa herencia a través del testamento deja una copia a la persona que resulta beneficiaria o heredero universal, pero si esta persona al hacer valer ese testamento a través del juicio sucesorio testamentario, resulta que el juez gira oficio al Archivo General de Notarías y establece que hubo un último testamento, entonces aunque yo tenga mi testamento en copia certificada, ya no va a tener ningún valor, Claro. porque resultó que hubo una última realmente voluntad de la persona y prevalecerá el último testamento. Y para esto se hace una búsqueda a través del juez competente, que es el juez familiar del lugar donde nos encontramos aquí en el estado de Quintana Roo, y él está facultado para solicitar esa información al Archivo General de Notarías que se encuentra en la ciudad de Chetumal. Aunque Claro. yo no sepa si me dejaron o no testamento, yo puedo hacer esa búsqueda a través del juez y ahí el Archivo General de Notarías va a emitir la información, uno, si hay testamento, y dos, en caso de que haya,
cuántos herederos hay o si Y solo además hay un heredero. que es nacional, ¿no, abogada? O sea, hace un rastreo de manera general, si no mal sé en esta parte. Y ahí hay otra de las dudas también que han salido y que además, a veces porque lo vemos en las películas, lo vemos en algún lugar, hay ocasiones y puede ser válido aquella persona que, por ejemplo, deja algún escrito, lo pone en una libreta, lo guarda en el cajón. ¿Esto es válido? ¿Eso se puede tomar como una última voluntad o no? Y también sabemos que hay lugares, y estábamos viendo una tabla justamente donde se habla de esos testamentos que son sellados, que son cerrados. ¿Cuál es el beneficio, la diferencia de uno que se hace ante el notario público? Sí, efectivamente, ahí es donde viene la cuestión de los diferentes tipos de testamento. Definitivamente la gente que hace la manifestación de su voluntad y la guarda en un cajón, pues no tiene ningún valor, porque sí, nuestra legislación nos da la oportunidad de hacerlo no únicamente ante el notario público, sino también puede ser de mi puño y letra, pero con las formalidades que establece la ley. Y esto es así para efecto de que no se pudiera alterar por alguna persona que quiera ser beneficiada y que solo con un escrito y una firma y a lo mejor falsificando ese documento simple lo pueda o lo pretenda hacer valer. Entonces sí se puede hacer a puño y letra, pero cumpliendo con los requisitos que marca la ley. En ese caso, ahí estaríamos hablando del testamento que le llamamos aquí hológrafo, que es diferente a un testamento cuando yo voy al notario público a hacer mi manifestación de la voluntad y prácticamente toda la formalidad la da el notario, yo solo firmo. En el testamento hológrafo, que también lo podemos encontrar en nuestro Código Civil del Estado de Quintana Roo, en el artículo 1479, ahí nos va a establecer que sí, efectivamente, lo podemos hacer de puño y letra, pero con los requisitos que nos marca la ley, para efecto de que ese testamento en un sobre cerrado y por duplicado, que yo lo tengo que hacer por duplicado, y al cual yo le tengo que plasmar mi huella digital, yo lo tengo que llevar al oficial de registro civil junto con dos testigos para efecto de que se inscriba en el registro público. Porque si yo no cumplo con estas formalidades, entonces yo no, eso ya no tiene validez. Tengo que cumplir con las formalidades que establece en la legislación civil. Si yo digo, bueno, no quiero ir a un notario público, entonces lo hago sí a mi puño y letra, pero me voy al apartado del artículo que acabo de mencionar y cumpliendo con esos sencillos requisitos, lo puedo hacer en puño y letra y ya se convierte en un testamento al que le llamamos hológrafo, que está legalmente reconocido en nuestro estado de Quintana Roo, y en el momento de que pase alguna defunción de la persona que hizo su manifestación de la voluntad a través de este testamento hológrafo, entonces el juez también está facultado para solicitar la información a través de un oficio que le va a girar al registro público de la propiedad y del comercio para que el registro público informe si en esa dependencia existe algún testamento que se haya inscrito a puño y letra. Y si la persona lo inscribió ahí en el registro público, bueno, ese ya va a tener validez porque se emite la información de registro público al juez competente, que es el juez familiar, y ya el juez familiar pues se va a pronunciar respecto a la validez de ese testamento para que tenga derecho las personas en las cuales se les dejó la herencia. Eso es un fundamental, importante, y el por eso que le estamos dando este seguimiento, esta importancia a este tema, abogada, porque es fundamental que vayamos hoy pensando en esto, e insisto, nos vayamos adelantando un poco y aprovechemos en septiembre y octubre. Vendrá una campaña importante del mes del testamento con descuentos especiales y es ahí donde podemos darle la formalidad, empezar a hacer ese ejercicio y ojo, no tenemos la vida comprada, ya lo platicábamos hace un momento con los esquemas de los seguros, los planes de retiro, pero también necesitamos dejar en sí y en confianza todo lo que tenemos ahí y es importante y lo podemos hacer directamente. Y eso es como siempre, maestra, muchas gracias por darnos estas recomendaciones, estos tips importantes y que no lo echemos en saco roto y por supuesto que se pueden ir acercando con usted, con el Colegio de Abogados y todas las dudas que tengan las vamos a ir plasmando y compartiendo con el auditorio.
Claro, con mucho gusto. Efectivamente, es el mes del testamento, se acerca. Sin embargo, eso es ante el notario público. Es una campaña que se hace para las personas que quieren dejar su manifestación de los bienes, su última voluntad ante notario. Pero el testamento hológrafo lo pueden hacer en cualquier Es también correcto. día del año y lo hacen a puño y letra con los requisitos que acabo de comentar. Y la próxima semana, si gustas, podemos hablar de los otros testamentos que no son ante notario público ni hológrafo, para que la audiencia tenga mayor información al respecto. Bien, pues estaremos dándole seguimiento, abogada, a todo ello, temas fundamentales, temas importantes, y bueno, aprovechando también que salgan las dudas de toda la gente también en ese sentido. Como siempre, maestra, que tenga un excelente día. Igualmente, gracias. Excelente fin de semana.